Que empecemos leyendo lo que es Samuel capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Cuántos saben que Samuel fue un profeta de Dios? Yo orando a Dios le decía, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable, no? Y últimamente estos domingos el pastor ha estado hablando del ministerio profético, el manto profético, y el Espíritu Santo me llevaba a hablar de lo mismo, ¿no? Y yo decía, no, pues no cabe duda que Dios quiere revelarse a nosotros como CCI de esa manera, en un ministerio profético, que nosotros podamos manifestar la profecía, recibir también la palabra profética. Entonces vamos a estar hablando en esa dirección, en el aspecto profético. Entonces ya lo tenemos ahí en pantalla, lo voy a leer si gustan seguirme con la vista. Y el capítulo 1 nos habla del nacimiento de Samuel. Dice, hubo un varón en Ramataim, ay, es que casi no alcanzo a ver, hermanos, ustedes disculpen, de Sofim, del monte de Efraín, que se llama Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí quiero que pongamos atención en Ana. Aquí nos está diciendo que Elcana tenía dos mujeres, una tenía hijos, pero Ana era la que no tenía hijos. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. En este capítulo 1, hermanos, nos empieza a hablar antes de que Samuel pues tuviera vida, ¿no? Nos está hablando de Ana. Su mamá de Samuel era una mujer que no podía tener hijos. Entonces aquí, como dice la palabra de Dios, su esposo subía cada año a ofrecer sacrificio a Dios, solamente con un clamor. ¿Ustedes qué se imaginan cuál era su deseo o su petición a Dios? Pues que Ana pudiera concebir un hijo. Pero aquí algo que me llamaba la atención era, ¿por qué dice que cada año subía al monte Silo a pedir a Dios por un hijo? ¿Y por qué Dios no les contestaba? ¿Ustedes por qué creen? ¿Porque Dios era malo? ¿Porque Dios no quería responderle? ¿Ustedes qué se imaginan, hermanos? ¿Por qué será? ¿No? Ahorita quiero que tengan muy en cuenta este versículo, porque más adelante lo voy a retomar, la parte donde dice el versículo 3, y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí y Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Quiero que se acuerden de este versículo porque más adelante les voy a dar una explicación de este versículo. Entonces, año tras año, el esposo de Ana subía al monte a pedir por su esposa, pero hubo un momento donde Ana, en su dolor por no poder concebir un hijo, ella subió al monte. Aquí no dice que él iba con su esposa, dice que él subía a interceder, pero en su dolor Ana, en algún punto de su vida decidió ella misma subir al monte e interceder a Dios por esa petición que ella tenía, ese anhelo que ella tenía. Y Dios no respondía porque no porque Ana no subiera, ¿no? Pero aquí dice que Ana tomó la decisión de subir al monte e interceder a Dios, trayendo sacrificios. Su esposo traía sacrificios físicos, ¿no? Como un carnero, pero Ana subió con las manos vacías. Y cuando Ana sube, lo único que hace en el monte, no trajo, como comentaba, no trajo un sacrificio físico, pero dice la palabra de Dios que Ana trajo únicamente su corazón y un clamor a Dios. Y yo les quiero leer qué palabras dijo Ana cuando estuvo en la presencia de Dios rogando por un hijo. Eso está en 1 Samuel 1:11 y esta fue la oración de Ana.
dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová de los ejércitos todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Esa fue la oración de Ana. Pero más adelante, si nosotros seguimos leyendo aquí en Samuel, dice que cuando Ana subió, estaba ahí en el monte un sacerdote. El sacerdote, ¿sí saben quién era? Elí. Entonces dice que el sacerdote, al ver llegar a Ana, que solamente la miró, y aquí nos dice textualmente las palabras que dijo Ana, pero en realidad ella no estaba hablando. La palabra de Dios dice que de ella no salían palabras, que únicamente Elí la observó y miraba cómo nada más movía su boca, pero no salían palabras de ella. Y esto quiere decir que ese clamor de Ana era desde el fondo de su corazón. Ese ruego que ella estaba haciendo a Dios era desde lo más profundo de su ser. Y el sacerdote Elí, al ver a Ana, le dijo, textualmente lo dice la Biblia, Ana, digiere tu vino, porque Elí pensó que estaba embriagada, ¿no? O sea, si tú ves a alguien así como angustiado, llorando y ni siquiera le salen las palabras, ¿qué vas a pensar? Pues algo por ahí está mal, ¿no? Entonces Elí eso pensó de Ana, le dijo, Ana, digiere tu vino. Y Ana le respondió, te equivocas, yo no he ingerido vino, lo que vengo a traer es mi corazón sincero delante de Dios, porque mi clamor es que Él me dio un hijo. Y Elí, aquí entra parte de la profecía, hermanos. Elí le dio una palabra a Ana, le dijo, vete en paz, que Jehová te va a responder. Y dice la palabra de Dios que Ana se bajó del monte y que en ella hubo paz. O sea que ella creyó la palabra que Elí le dio. Solo fue una palabra y eso trajo paz en el corazón de Ana. Y después de eso dice la palabra de Dios que ella concibió a su hijo Samuel. ¿Va? ¿Y qué nos enseña esto? Que delante de Dios lo que Él ve en realidad es un corazón sincero. Es cuando nosotros abrimos nuestro corazón, así como hizo Ana. Ana no llevaba a lo mejor nada en sus manos o algo que entregar, simplemente llevaba un corazón sincero. Y así como Dios le concibió que tuviera a su hijo Samuel, y ella había prometido en su oración que lo ofrecería a Dios, así hizo Ana. Nació su hijo y lo primero que hizo Ana fue presentarlo ante Dios como un símbolo de agradecimiento o de cumplir el compromiso o promesa que ella había hecho delante de Dios. Entonces, Ana lo trae ante la presencia de Dios y su esposo le dice, ¿sabes qué? Hay que llevarlo al monte, a ese monte donde él traía los sacrificios, al monte donde Ana subió a interceder a Dios. Pero dice Ana que dijo, no lo voy a llevar hasta que el niño sea destetado. Pero a pesar de que fuera destetado, estamos hablando de un niño que pues es muy pequeño, ¿no? ¿A qué edad les gusta que los niños dejan de ser amamantados? 2, a ver las que son mamás. 2, 40 días dice, 40 años. Sí, 2 años, 3 años aproximadamente, que por lo regular es cuando los niños pues dejan de ser amamantados. Entonces, eso fue lo que pasó con Samuel. Cuando su mamá dejó de amamantarlo, la Biblia dice cuando fue destetado, él fue llevado a la presencia de Dios, al templo donde estaba Elí. Y dice la palabra de Dios que Samuel era alguien que ministraba la presencia de Dios. Ojo aquí, sabemos que Samuel es un profeta, pero cuando él era niño y después cuando fue joven, la Biblia no se refiere a él como un profeta, se refiere como un hijo de Dios que ministraba la presencia de Dios. Aquí todavía no se está refiriendo a él
como profeta, y no por su edad, sino es algo que ahorita vamos a ver. Él era alguien que ministraba la presencia de Dios. Entonces, dice que cuando él fue creciendo, las 2 veces que la Biblia lo menciona, siempre se refiere a él como alguien que ministraba su corazón de Dios. Y cuando él crece, Dios le habla a Samuel, ¿vale? Nosotros podríamos pensar, si ministraba la presencia de Dios es porque Dios le hablaba, pero aquí en la Biblia no nos menciona que Jehová le estaba hablando, hasta que un día le hizo un llamado Dios, ¿vale? Y quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios. Es ahí mismo en Samuel, capítulo 3, versículo 4, en Reina Valera. Y aquí lo tenemos, hermanos. En el versículo 4 es la primera vez que Dios le habla a Samuel. Dice, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Pero aquí hay algo curioso. Él pensaba, dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Siguiente, Pau. Aquí hay algo curioso. Dice, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, no te he llamado, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se recostó. Cuando Dios le habló a Elí, a Samuel, él pensaba que en realidad le estaba hablando el sacerdote Elí. Por eso corrió inmediatamente, ¿no? Heme aquí, ¿qué es lo que necesitas? Y él le dijo, no, yo no te hablé. Regresa a tu cama, regresa a descansar. Después, en el versículo 6, Dios le vuelve a hablar a Samuel una segunda vez. Y nuevamente dice, y Jehová le volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pero aquí otra vez Samuel vuelve a levantarse pensando que era Elí. Y nosotros podemos decir, ¿por qué él no reconocía que era la voz de Dios? O sea, ¿por qué pensaba que era Elí y no Dios hablándole? Y aquí, antes de que le llamara una tercera vez Dios a Samuel, dice la palabra de Dios en el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. A pesar de que Samuel era un hijo de Dios que ministraba en su presencia, él no conocía la voz de Dios. Y muchas veces a nosotros así nos sucede. Podemos pensar que porque escuchamos la palabra de Dios aquí en la iglesia, o porque ministramos durante el tiempo de alabanza, o porque, no sé, vamos a nuestra SEC, pensamos que sabemos distinguir la voz de Dios, pero muchas veces no es así. Es como Samuel, escuchamos que desde niño él ministraba la presencia de Dios, de joven también, de grande le habló, pero él no distinguía la voz de su padre. Dice la palabra de Dios que él no la conocía. Por eso él cometió ese error de dirigirse a Elí, pensando que era el sacerdote quien le estaba hablando, pero en realidad era Dios quien le estaba hablando. Y después de eso, una tercera vez le llama a Dios y vuelve a cometer, digamos que el mismo error, vuelve a dirigirse a Elí. En el capítulo 8 dice, pues Jehová llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y aquí Elí supo, porque Elí sí sabía escuchar la voz de Dios, él distinguía la voz de Dios. Entonces Elí, como sacerdote del templo, le dijo, no es mi voz la que estás escuchando, es la voz de Jehová. Y le dio una indicación, cuando vuelvas a escuchar esa voz, lo único que tú tienes que decir es lo siguiente. Y eso está en el versículo 9, dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamara dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó
en su lugar. Y después Dios le vuelve a hablar una cuarta vez a Samuel. Y Samuel obedeció lo que el profeta le dijo. Volvió a escuchar la voz de Dios y Samuel ahora sí respondió: heme aquí, habla, que tu hijo escucha, que tu hijo oye. Y cuando Samuel dijo esas palabras, Dios le reveló una palabra sobre el sacerdote Elí. Aquí un pequeño paréntesis. Elí, sabemos que tenía 2 hijos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban sus hijos? Que igual eran sacerdotes. Ofni, me suena como Ofni, pero es con F. Ofni y Fines, 2 sacerdotes del templo. Les digo, aquí estoy haciendo un pequeño paréntesis para ponerlos en contexto de qué es lo que representaba Elí y sus hijos en el templo. Elí era el padre de estos 2 chicos, de Ofni y de Fines. Pero cada que el pueblo de Israel llevaba un sacrificio al templo, ellos hacían algo incorrecto, que era de que todo lo que los hijos de Israel llevaban como sacrificio, ellos tomaban parte para ellos. Parte del sacrificio que la gente llevaba, dice aquí en la palabra de Dios que ellos echaban como unos ganchos a las cazuelas donde ofrecían los sacrificios a Dios y tomaban para ellos y se lo comían. Y esto era desagradable delante de los ojos de Dios. Anteriormente ya le había hablado Dios a Elí sobre su liderazgo, porque él era el padre de estos 2 hijos que hacían pues semejante cosa. Pero Elí no hizo nada. Él sabía lo que sus hijos hacían y no los detenía. Ellos seguían cometiendo este pecado delante de Dios. Y Dios ya le había hablado a Elí que él iba a traer juicio sobre sus hijos y sobre él por hacer semejante cosa, por tomar de lo que era el sacrificio para Dios. Entonces, ahora cuando Dios le habla a Samuel, la palabra que le da a Samuel no era para Samuel, no era para su persona, sino era una palabra que Dios le dio para que Samuel la hablara a Elí. ¿Y quieren saber qué palabra le dijo o no? Yo cuando iba leyendo dije, pues, ¿qué le habrá dicho Dios sobre Elí? Porque Dios ya le había hablado a Elí. Y eso lo encontramos en el versículo 11. Y esta fue la palabra que Dios le dio a Samuel para Elí. Dice, Jehová le dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, porque ya le había hablado Dios a Elí. Entonces ahora le aclaró que él iba a cumplir lo que ya le había hablado. Las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con las ofrendas. Entonces Dios le da una palabra a Samuel y al amanecer Elí se acerca a Samuel y le dice: oye, ¿qué te dijo Dios? Porque Elí sabía que si Dios estaba hablando a Samuel es porque le iba a dar una palabra. Entonces yo me imagino que a Elí le causó como intriga, ¿no? Como, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te habló? Y Samuel aquí puso en práctica la obediencia. Habló todo lo que Dios le había dicho sobre Elí. Yo me sentiría nerviosa, ¿no? De cómo le voy a dar una palabra que pues es de exhortación, que se va a cumplir lo que Dios ya le dijo, ¿no? Sobre lo que él está haciendo. A lo mejor Samuel no sabía qué estaba haciendo, porque la instrucción de Dios solo fue: dile que va a recibir castigo por lo que él ya sabe. Pero Samuel fue obediente y dice la palabra de Dios, ahí más adelante, unos versículos más adelante, que Samuel le dijo todo tal cual Dios le había dicho. Y hay algo aquí
muy especial y muy sorprendente que a mí la verdad me cautivó, y eso es en el versículo 20. Después de que Samuel desató esa palabra que Dios le había dado para Elí, en el versículo 20 dice que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció a Samuel como el fiel profeta de Jehová. Entonces ya no se expresa de Samuel como el joven o la persona que está ministrando la presencia de Dios, sino ahora le llaman profeta. Él recibe la palabra de Dios, él la habla y ahora su identidad ha cambiado. Ya no solamente es un ministro, ahora es un profeta de Dios. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando reconoces que es la voz del Padre y Él te da una indicación, ya sea una palabra para ti, para la iglesia o para un hermano o hermana, y tú la hablas, tú estás poniendo en práctica la profecía. Porque a veces pensamos de no, profeta, no sé, solamente es un apóstol o nada más alguien que es un pastor de una iglesia, un líder de a lo mejor de una SEC muy grande. La profecía, hermanos, es de aquel que escucha la palabra de Dios, conoce su voz y la habla. Ahí tú pones en práctica la profecía, porque la profecía es un don, pero también es un ministerio. No todos tenemos el ministerio de ser profeta, y yo lo puedo ejemplificar así. Todos sabemos, o la mayoría, creo que podemos ser un huevo estrellado, ¿no? O un huevo revuelto, si no le salen los estrellados. Y no por eso eres un chef, ¿no? No por eso puedes decir, no, yo soy un excelente chef y no. Lo mismo pasa con la profecía. No porque no tengas el ministerio de ser profeta, quiere decir que Dios no te va a usar con ese don de profecía. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender y conocer a escuchar la voz de nuestro Padre. Porque podemos oír muchas voces y a veces tenemos que discernir también cuando es voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. Porque a veces son nuestros mismos pensamientos o nuestras emociones, ¿no? Ay, yo veo que la hermana está triste. Oye, Dios dice que no estés triste, ¿no? Entonces tenemos que poner en práctica el discernimiento, aprender a escuchar y distinguir la voz de nuestro Padre para nosotros hablar lo que Él quiere que nosotros hablemos y así poner en práctica la profecía. ¿Vale? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Y después de eso, hermanos, cuando Samuel ya es nombrado, se le da ese nombre de profeta, más adelante en la Biblia, algo que me decía mi esposo y es muy cierto, ¿no? O sea, imagínate de qué manera Dios usó a Samuel, que hay primera y segunda de Samuel, ¿no? Y digo, oye, sí es cierto, o sea, hay tantas cosas que él hizo, ¿no? A través de su ministerio profético, a través de pasar tiempo en la presencia de Dios, de qué manera Dios lo utilizó. Y más adelante, él estaba en el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel buscaba un rey que lo gobernara. Samuel no era un rey. Él no estaba gobernando el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel pedía un rey. Y nosotros podríamos decir, pues Samuel tenía el perfil perfecto, ¿no? Era hijo de Dios, obediente a su palabra, era profeta, ministraba la presencia de Dios desde que era muy pequeño. Pero Samuel era obediente y Dios nunca le dio la instrucción que él gobernara Israel o de que él se nombrara rey. Dios le dio una palabra a Samuel y le dio una visión de que él tenía que ungir a alguien como rey. Y aquí aparece en la escena Saúl. ¿Alguien sabe la historia de Saúl? Saúl fue un rey ungido por Saúl. Y su historia comienza porque dice la Biblia que Saúl estaba con su padre, pero que su padre perdió 2 asnas. Les estoy contando cómo fue el encuentro entre Saúl y Samuel, ¿vale? Entonces su padre pierde 2 asnas y su padre lo manda a buscar a las asnas. Le dice, ¿sabes qué, Saúl? Toma un criado
y vete a buscar a las asnas que pues ya se nos perdieron, ¿no? Yo me imagino que pues, ahí estaba el dinero también. Yo no mandaría a buscarlas si no estuviera perdiendo algo. Entonces, Saúl va al campo a buscar a esas 2 asnas que se le había perdido a su padre. Y va en compañía de su criado. Pero dentro de esa búsqueda de las asnas, porque su salida de ahí de donde estaba su padre principalmente era eso, ¿no? Encontrar las asnas que su padre había perdido. Entonces van caminando y dice la Biblia que ya había varios días que iban buscando las asnas y no las encontraban. Entonces Saúl se quiso dar por vencido. Dijo, ¿sabes qué? Ya hay que regresar porque no encontramos nada y a estas alturas mi papá se va a preocupar más por mí, porque no aparezco y no regreso, que por las asnas. Entonces su criado le dijo algo. Yo digo, ¿a qué nivel de fama, si le queremos poner así ese nombre, tenía este Samuel, que el criado le dijo, ¿sabes qué? Yo conozco de un adivino que nos puede ayudar. Y estaba hablando de Samuel, porque la palabra de Dios dice que a los profetas les llamaban adivinos. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Vamos a consultarnos, él nos va a ayudar, él nos va a decir dónde podemos encontrar las asnas y ya regresamos. O sea, el criado sabía de la existencia del profeta Samuel, de la revelación que él tenía por parte de Dios. Entonces le dijo este Saúl, no, pero ¿sabes qué? No podemos ir a verlo, o sea, ¿cómo lo vamos a ir a ver si no tenemos algo que traerle, no? Y este criado muy sabio dice, ¿sabes qué? Yo traigo algo de plata aquí, vamos a ir con él y se lo presentamos pues para pedirle el favor, ¿no? Entonces se presentan ante él, van en busca de él, pero para esto Samuel ya sabía que se iba a encontrar a un hombre al que iba a tener que ungir como rey, porque anteriormente Dios le había revelado lo que iba a pasar. Entonces se presenta con él Saúl y sin decirle nada a Samuel, solamente le dio el paso porque Samuel iba a comer con los demás profetas y le dice, no te preocupes, las asnas ya están de vuelta. Y dice que lo invita a comer y que lo sienta en la cabecera de su mesa. ¿Y saben qué representa sentarte en la cabecera de las mesas? Hay mesas redondas, hay mesas cuadradas, todos hemos ido a una fiesta donde hay mesas cuadradas, redondas, rectangulares, ¿no? El que tú te sientes o el que te sentaras en la cabecera de una mesa representa que eres la máxima autoridad entre esas personas que están ahí, ¿vale? Si era una mesa redonda, pues representa como igualdad, ¿no? Todos somos iguales los que estamos aquí. Entonces Samuel, su posición era en la cabecera de la mesa y dice que él invita a su criado de Saúl y a Saúl a sentarse en la cabecera de la mesa. Los invita a comer, primero los atiende y después al otro día él se acerca ahora sí con Saúl y le empieza a hablar. Y dice la palabra de Dios que él tomó un frasco de aceite y lo ungió como rey. Todavía no le decía nada. Agarró, tomó el aceite y ungió a Saúl como rey. Y le empezó a dar la palabra que Dios le había dado, que eran instrucciones de lo que iba a suceder con él. Y para esto quiero ir en la palabra de Dios, para decirles qué palabras fueron las que Samuel le dijo a Saúl, de todo lo que iba a pasar y de cómo él iba a ser el rey de Israel. Si me acompañan en 1 Samuel 3:11. No, perdón, es el 4, Pau. Dice, no, a ver, permítanme tantito, creo que me confundí. Sí, no, es el 1 Samuel capítulo 10, versículo 2.
Y dice así: hoy pues, voy a leer desde el 1, porque en el 1 es donde Samuel le vierte el aceite. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, le derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Hoy, después de que te vayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel y en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás en mano de ellos. Entonces le acaba de dar la palabra Samuel a Saúl. Entonces Saúl parte de la presencia de Samuel y se empieza a cumplir esta palabra que él había dicho, que se iba a encontrar a los criados y le iban a decir que su papá pues ya estaba inquietado, ya no por las asnas, sino por su hijo. Entonces también le dice que se iba a encontrar unos hombres, y estos hombres tenían, eran profetas. Y aquí esta es una palabra que a mí me impactó muchísimo y de verdad yo hablo a su espíritu, hermanos, y espero que así como Dios me hizo entender esta palabra, ustedes la entiendan el día de hoy. Dice que cuando Samuel, está en el versículo 10, dice: y cuando llegó allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, con Samuel. Y el Espíritu de Dios vino con él con poder, vino sobre Samuel, perdón, sobre Saúl, vino con él con poder y profetizó entre ellos. En la versión Dios habla hoy, la palabra que ahí usa es: y él entró en un trance profético. Samuel lo había ungido como rey, no lo había ungido como un profeta. Pero lo que nos enseña esta palabra es que tú, por estar sobre ese manto profético, tú puedes empezar a profetizar. Él no era profeta, él no fue nombrado profeta, fue nombrado rey, pero el hecho que se encontrara esos hombres, dice la palabra de Dios, que él entró en un trance profético. Y yo me imagino cómo su persona de Samuel cambió completamente, porque dice que el Espíritu Santo vino sobre él con poder. Imagínense qué tanto poder se estaba manifestando en la vida de Saúl, que él entró en ese trance profético a profetizar. Yo no me imagino que estaba profetizando, que Dios le estaba revelando del futuro sobre él, sobre esa nación. Entonces, quiero que tú tengas esto en cuenta, retomando lo que les decía hace rato. Cuando Dios te habla y tú hablas esa palabra que Dios te da, tú estás poniendo en práctica la profecía. Y cuando tú te apegas a ese manto profético, y yo hablo de CCI Refac, tenemos nuestro pastor que es un profeta. Cuando tú te apegas a esa cobertura, tú puedes comenzar a profetizar. Y Dios me hacía sentir que en muchos de nosotros hay esa duda de yo no puedo hablar, yo no puedo profetizar, eso los demás hermanos. No, la profecía se desata en el que cree y en el que habla la palabra de Dios. Si tú lo crees, y la misma palabra de Dios lo dice, al que cree todo le es posible. Y si hay alguien aquí que a lo mejor se ha sentido menos y decir, no, pues a lo mejor eso no es para mí, eso es mentira, eso no es verdad, porque Dios te dice que Él te ha dado el don de fe para que tú creas, y lo que tú creas, eso será. Amén. Y aquí quiero pedirle a Isma si me traes el palo.
Sí, ¿no? No, quiero ejemplificar algo, hermanos. Así. Sí, ¿verdad? Se escuchó muy violento. A ver, tráeme el palo. No, aquí yo estaba recordando y me gusta mucho esa alabanza que hoy cantamos al inicio, ¿no? Que dice que su gloria consume y pudre el yugo. ¿Cuántos saben qué es el yugo? No el yugo desigual, ¿eh? Estamos hablando ahorita de literalmente el yugo. Les pongo en contexto, el yugo, para los que no saben, es ¿cómo le podemos llamar? Un artefacto, una herramienta que se usa en el campo para atar a dos bueyes, y déjame lo pongo acá. A ver, agárralo, amor. Ajá. Déjame lo agarrar. Entonces, el yugo es, les digo, un artefacto que le ponen a dos bueyes y usualmente es para poner a uno que no sabe todavía trabajar en el campo y otro que pues ya está más adiestrado para estar trabajando ahí. Entonces, lo que hace el yugo es siempre mantenerte pegado o mantenerlos pegados a los dos animales. Ay, ya hasta me sentí mal por decir. Entonces, eso es lo que hace el yugo. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué la Biblia pone como ejemplo el yugo? Porque a veces estamos atados a algo que nos une, que no nos deja mover. Es, por ejemplo, si yo ahorita no te muevas, Isma. Si yo me quisiera jalar para allá, no puedo. ¿Por qué? Porque este yugo es el que a mí me tiene atado a Ismael. Si él no corre, yo no voy a poder correr. Y si él quiere caminar y yo me quiero quedar aquí, pues él tampoco va a poder caminar, ¿no? Entonces, yo me acordaba de Elí. Yo digo, ¿por qué él no obedeció? Dios le habló 2 veces a Elí y él no quiso romper ese yugo de pecado, de iniquidad que se estaba engrandeciendo en su familia. Porque aquí cuando Elí murió dice que él ya tenía 90 años y él había gobernado por 40. Imagínense cuántos años sus hijos estuvieron haciendo esto en contra del pueblo de Dios y contra Dios, de estar tomando del sacrificio de los hijos. Y cuántos años Elí fue permisivo con sus hijos y permitió eso. Él no pudo romper ese yugo de iniquidad. ¿Y por qué pongo este ejemplo del yugo? Porque habemos muchos de nosotros que no creemos que la presencia, que el poder de Dios, que su gloria puede pudrir ese yugo. Y yo quiero que en este momento tú pienses en algo que tú no puedes dejar, sea lo que sea. No, aquí no les voy a preguntar a nadie, no vamos a exhibir a nadie. Algo que tú sabes que no es correcto, que como Elí, Dios te ha hablado y te ha hecho sentir, te ha hecho ver que no es correcto. Algo que tú dices, ¿sabes qué? Si tan solo me librara de esto, yo pudiera servir mejor a Dios. Si tan solo me quitara de esto, ya no sintiera esta culpa, este dolor, ya no hubiera tanta, no sé, discusiones en mi hogar. ¿Qué es eso que tú no puedes dejar? Quiero que pienses en una cosa. Todos tenemos algo con lo que batallamos, todos tenemos algo con lo que nos cuesta dejar. Piensa en esa cosa que cuando tú quieres avanzar te detiene, porque está ese yugo sosteniendo tu cabeza, como el ejemplo que ponía de los bueyes, sosteniendo tu cabeza, que aunque tú quieres caminar, eso no te permite avanzar. Piensa en algo. Ahora, ya que lo tengas en tu mente, piensa y quiero que medites esa alabanza tan poderosa que cantamos. La gloria de Dios consume y pudre el yugo. No dice, Dios te lo va a quitar y lo voy a poner aquí al lado. Dice que la gloria de Dios consume
el yugo. Y esa es una palabra que Dios nos ha dado. Eso viene en la Biblia, no solamente es una alabanza que cantamos. Dice que la gloria de Dios consume y pudre el yugo. Y si esa es una palabra que Dios ya nos ha dado, ahora la tienes que creer. Y si tú la crees, dice la palabra de Dios, que verás la gloria de Dios. Y yo sé que a muchos Dios nos ha hablado de una u otra manera. Puede ser cuando estás a solas, puede ser en una enseñanza, puede ser a través de la lectura de la palabra de Dios. Yo sé que Dios te ha dado una palabra, pero ahora tú tienes que hablarla y declarar con poder esa palabra profética. Así como lo hizo Samuel, él recibió la palabra de Dios, la habló y cuando la habló se cumplió esa palabra que Dios le había dado. Entonces piensa en algo, en una palabra que Dios te ha dado a ti. Yo no sé qué haya sido y también puedes decir, ¿sabes qué? A lo mejor a mí Dios no me ha hablado. Y sé que hay personas que van a decir, yo no he escuchado la voz de Dios, pero quiero en esta hora que tú seas como Samuel, que no solamente ministra la presencia de Dios, sino que reconoce la voz de su Padre. Porque a veces escuchamos muchas voces, demasiadas voces, pero no sabemos distinguir la voz de nuestro Padre. Y si en tu corazón está, yo no la he escuchado, a mí no me ha hablado, yo quiero decirte que tienes que abrir tu corazón y tus oídos a la voz del Padre. Dios está hablando, hermanos, Dios siempre está hablando. Y a veces estamos aquí en la presencia de Dios y lo decimos, los de alabanza dicen, a veces nada más estamos expectantes, a ver qué está pasando, a ver qué sucede. Pero Dios te quiere hablar y yo creo que Dios quiere trabajar en ese mover profético, no solamente en los líderes que ya están establecidos, sino también en los demás. Y si tú crees que Dios te habla, tú también tienes el poder de hablar esa palabra de Dios con autoridad y con poder para deshacer todo yugo del enemigo, porque Dios no te pone un yugo, a veces somos nosotros mismos con nuestras decisiones, o a veces damos cavidad al enemigo para que se nos ponga ese yugo y estemos ahí atados, pero yo solamente quiero decirles, hermanos, que el poder de Dios es el que pudre el yugo, todo yugo de amargura, todo yugo de enfermedad en sus vidas. Él tiene el poder para quebrantar ese yugo. Amén. ¿Sí lo creen o no, hermanos? Y quisiera solamente terminar con eso, hermanos. Ustedes tienen el poder de profetizar. Solo sean sabios para discernir la voz de Dios y hablar lo que Dios te ha dado. Amén. Quiero ser obediente a mi espíritu y me gustaría que el grupo de alabanza me apoyen, nos apoyen. Y yo le decía anoche a mi esposa, sé poderosamente que Dios te va a usar en la palabra profética para libertar, amén. Sé que Dios te va a usar para que sueltes eso en el espíritu de los hermanos, para que crean que Dios va a transformarte. Y algo que mi esposa me compartía y decía en la historia de Samuel, dice que cuando Samuel fue ungido, su corazón cambió, dice que su vida fue transformado en otro hombre, su identidad fue transformada a través de la palabra profética. Así que te invito que te pongas de pie y que cantes con entendimiento, que cantes con revelación, que cantes sabiendo y entendiendo que la palabra profética va a pudrir el yugo el cual te ha mantenido atado, que la palabra profética ha sido soltada sobre ti. Y si tú has dicho, Dios no me ha hablado, yo no he escuchado la voz de Dios, Dios no me ha dicho nada a mí, así como le he hablado al hermano, así como le he hablado a la otra hermana, quiero que hoy tú tengas un poco de fe, que tengas un poco de fe en tu corazón y creas que Dios habla.
Dile, Dios, oigo, yo soy tu siervo fiel. Quiero oír tu palabra. Quiero oír tu palabra. Y si tú quieres escuchar la palabra de Dios, levanta ahí tus manos donde estás. Vamos, declara la palabra que Dios ha soltado sobre ti.